¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos por empezar el segundo video de nuestro curso introductorio a lo que son las inversiones y el mercado de capitales. Que este lo quiero titular requisitos, es decir, algunas cuestiones previas que me gustaría que ustedes entendieran, que tienen cierta importancia, antes de empezar a invertir, porque no es tan simple como directamente decir, bueno, ya está, listo, empiezo a invertir hoy. Hay ciertos pasos previos que son cuestiones más que nada tal vez de organización personal de cada uno, pero que está bueno siempre tenerlos en cuenta para evitar después futuros malos tragos o futuras sorpresas. Ante todo me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Nicanor Liceda, yo soy agente productor matriculado por la Comisión Nacional de Valores y actualmente trabajamos con convenios con los brokers Bull Market e Invertir Online para todas aquellas personas que ya posean una cuenta comitente en estos brokers o que quieran empezar a invertir, están más que invitados a trabajar con nosotros en alguna de esas sociedades de bolsa. Bueno, antes que nada, un temita que me quedó colgado de la presentación anterior, yo les expliqué cómo era todo el tema del interés compuesto, de la importancia de invertir a largo plazo, de reinvertir los dividendos, pero siento como que faltó por ahí mostrarle números más concretos, o sea, que realmente vean en números, en la pantalla, cuál es la diferencia. Y es justamente lo que les quiero traer acá. Esta página es una calculadora de interés compuesto, como hay muchas, o sea, ustedes entran a Google, ponen calculadora de interés compuesto y aparecen varias. Pero en este ejemplo, yo puntualmente lo que hice fue agarrar un plazo de 30 años en el cual una persona invirtiera $100 por mes, es decir, $1.200 al año por 30 años, a una tasa de interés compuesto del 10% anual. Y el gráfico, como pueden observar acá abajo, nos da una enorme brecha, es decir, es la diferencia entre la línea azul es el dinero que que el inversor aportó y la línea roja son los rendimientos. Como ustedes observan, el crecimiento es exponencial. Al principio no se nota mucho ese 10%, pero cuando uno va reinvirtiendo los dividendos todos los años, ven cómo empieza a ser cada vez más empinada la curva hasta llegar al año 30, dando un total de $226.000 en este ejemplo. Acá en esta segunda imagen se puede apreciar aún más la diferencia. Como vemos, las contribuciones totales fueron $36.000, es decir, $100 por mes durante 30 años. Pero el capital final con la reinversión de los intereses fue $226.000. O sea, vean la diferencia de 36 a 226 simplemente por invertirlo a una tasa promedio de mercado, que es 10% anual en dólares, e ir reinvirtiendo los cobros de dividendos. Y este plazo de 30 años es un plazo razonable para lo que es la vida laboral de una persona. Supongamos que comienza a trabajar a los 20 años, más 30 años son 50. Incluso podría jubilarse 10 o 15 años antes de la edad jubilatoria en Argentina, por lo menos a día de hoy. Y bueno, este ejemplo es el mismo con $100 mensuales, pero por un plazo de 40 años. Vean la diferencia. Es decir, el aporte fue, en vez que 36.000, 48.000, porque se sumaron 10 años más de aporte. Pero el capital total pasó de 220.000 a $632.000. Y les repito, 40 años es dentro de todo la vida laboral de una persona, para que ustedes tomen noción de la diferencia que se puede sacar si alguien es constante e invierte en inversiones seguras, más adelante vamos a hablar de esto, por un largo periodo de tiempo reinvirtiendo los intereses. Bueno, y este es un ejemplo de la vida real de las reinversiones en el Standard Poor's 500 si hubiera empezado en enero de 1984 y hubiera terminado en diciembre de 2024. En este ejemplo invertimos también mensualmente $100 y el resultado nos da que fue un retorno anualizado del 10,39% anual, más o menos lo que veníamos calculando, y con esos $100 mensuales por 40 años nos dio un resultado de casi $681.000 de capital final. Recuerden que 40 años a $100 son 48.000, pero de 48.000 pasamos a 681.000 de capital en un ejemplo de la vida real. O sea, esta calculadora son los números
la ganancia que tuvo el Standard & Poor's 500 entre enero del 84 hasta diciembre del 2024. Así que bueno, esto es más que nada para que ustedes vean en números concretos la importancia y el poder realmente que tiene, a falta de un mejor término, el uso y el aprovechamiento del interés compuesto a largo plazo. Bueno, ahora sí, pasemos al tema de la presentación de hoy. Yo quise juntar estos 4 requisitos como algo previo a empezar a invertir. Obviamente puede haber alguno que me esté olvidando, después lo agregaré en caso de ser necesario. Pero me quiero concentrar puntualmente en estos 4, que son la capacidad de ahorro, el origen declarado de los fondos, el fondo de emergencia y la inversión a largo plazo. Que bueno, algo más o menos venimos hablando, pero nunca está de más hacerle más énfasis. Primero, la capacidad de ahorro. Lo principal es tener una fuente de ingreso o más. Que los ingresos ordinarios de una persona sean suficientes para cubrir los gastos y que haya un excedente. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo ideal para ser un inversor pasivo a largo plazo es ya tener una fuente de ingreso. Cuando uno quiere comenzar en el mundo de las inversiones, no va a ser su fuente principal de ingreso la bolsa, sino que esto está apuntado, o por lo menos la manera en que yo veo las inversiones y el mercado, en aquellas personas que ya tienen un trabajo, ya sea en relación de dependencia, o que son empresarios, o que son independientes, y que con ese trabajo pueden obtener los fondos para invertir. Obviamente, mientras más fuentes de ingreso tenga una persona, mejor, y la idea es que en el mediano plazo los ingresos de cupones o dividendos de la bolsa constituyan otra fuente de ingreso más, pero eso es más adelante. La capacidad de ahorro es algo fundamental para poder mantener las inversiones a largo plazo y no tener que rescatarlas antes de tiempo. Cuando hablamos de gastos ordinarios y extraordinarios, y ingresos y gastos ordinarios, me refiero a que toda persona, independientemente de que quiera invertir o no, debería tener un control, es decir, anotar cuáles son los ingresos ordinarios, ya sea el sueldo, los honorarios, la facturación promedio del negocio, pero tiene que tener una estadística de cómo fue los últimos meses y una proyección de cuánto le va a entrar, y saber cuáles son sus gastos, de manera de que con los primeros alcance para cubrir los segundos y haya un excedente. Porque ¿qué puede pasar? Supongamos que ustedes tienen un ingreso ordinario de 1.000.000 de pesos y sus gastos ordinarios también son 950.000 pesos. Bueno, pueden cubrirlo y tienen una pequeña capacidad de ahorro. Ahora, si ustedes tienen ingreso variable, que un mes ingresaron 800.000 pesos, al otro mes 1.500.000 y puede ir cambiando mes a mes, puede darse el caso de que ustedes un mes les sobre dinero, lo inviertan en la bolsa a largo plazo y al mes siguiente no les alcance la plata para cubrir sus gastos. Entonces tengan que retirar de la bolsa aquello que invirtieron para el largo plazo y está la posibilidad de que el retiro sea pérdida. Por lo tanto, es muy importante antes de empezar a invertir tener capacidad de ahorro, es decir, tener cubiertos los gastos ordinarios de una persona o de una familia, depende de la situación de cada uno. Y bueno, es justamente por lo que les decía recientemente, la principal ventaja de esta es no tener que estar pensando siempre que lo de la bolsa lo invierto, pero a su vez el mes que viene capaz que lo saco. La idea de invertir a largo plazo es un porcentaje, aunque sea mínimo, un 5% de los ingresos, poder destinarlo a una inversión de largo plazo sin tener que estar retirándola, salvo una emergencia, obviamente. En segundo lugar, pero que también es muy importante para los que quieran invertir en el mercado de capitales, ese origen de fondos tiene que ser en blanco. Es decir, ustedes tienen que tener algún justificativo, ya sea un recibo de sueldo, una inscripción en el monotributo, si son responsables inscriptos, la constancia de inscripción y la facturación, porque cualquier forma sirve para justificar los ingresos. Porque cuando uno abre cuenta en un broker, una sociedad de bolsa, tienen que tener en cuenta que todos ellos tienen información entrecruzada, tanto con AFIP como con la Comisión de Valores, como con el Banco Central. Entonces, por una cuestión de seguridad, pueden pedirle a los clientes en cualquier momento que justifiquen el origen de los fondos. No hace falta, o sea, los ejemplos más normales son el recibo de sueldo y el monotributo. Puede pasar que ustedes, por ejemplo, venden un auto o venden una casa y ese dinero
está declarado, está en blanco porque fue una operación legal. Entonces, esos comprobantes de transferencia sirven como justificativo. O si ustedes, por ejemplo, cobran una indemnización, la sentencia en la cual a ustedes les conceden el monto de la indemnización, ya sea laboral o por la jubilación, cualquiera de esos sirve. Pero lo que les digo es que cualquier dinero que ustedes quieran ingresar a un broker tiene que estar debidamente justificado, porque si no después pueden tener ustedes problemas fiscales con Arca actualmente o con el broker que les congele los fondos. Esto lo digo porque, bueno, sabemos que en Argentina aproximadamente el 50% del trabajo es informal, es decir, como se conoce en negro, no está declarado. Y bueno, hay gente que tiene su estilo de vida en este tipo de trabajo informal. Bueno, mientras siga siendo informal, no debería invertirlo en la bolsa. Tendría que hablar con algún contador y ver la manera de poder blanquear ese ingreso, ya sea con un monotributo o con un recibo de sueldo, y ahí recién invertirlo en la bolsa. Más que nada para evitar problemas que puedan surgir a futuro. Bien, una vez que ustedes tienen la capacidad de ahorro y el origen para justificar esos fondos, lo primero que tienen que tener es un fondo de reserva, porque es necesario para prever justamente esas cuestiones que son, valga la redundancia, impredecibles o que pueden ocurrir en cualquier momento. En el ejemplo que les di anteriormente de la persona que tenía un ingreso de 1.000.000 de pesos, pero que sus gastos eran 950.000, y el margen de maniobra es muy chico, porque la capacidad de ahorro es apenas de un 5% de su ingreso, son 50.000 pesos. Entonces, algún mes que tenga algún gasto adicional, ya sea un gasto por enfermedad, alguna salida extra, que se rompió el vehículo, puede tener problemas para pagar y no está bueno sacar dinero de las inversiones de largo plazo. Por lo tanto, yo les recomiendo que con su primera capacidad de ahorro, lo que tienen que hacer es armar un fondo de reserva en algún instrumento que sea seguro y líquido. La bolsa sirve para estas cuestiones, que por lo menos les cubra 3 o 6 meses de sus gastos ordinarios. Otro ejemplo podría ser que los despidan de su trabajo o que renuncien o que si tiene una empresa bajen las ventas. Siempre es bueno tener un fondo de reserva para cubrir esas necesidades. Les tiro el cálculo estimativo de 3 o 6 meses. Entonces, si ustedes me dicen, mira, según mi estadística y mi estudio, yo gasto aproximadamente 1.000.000 de pesos por mes en promedio. Bueno, entonces yo te recomiendo que tu fondo de reserva sea por lo menos de 3 o 6 millones de pesos, que te sirve para cubrir 3 o 6 meses de tus gastos ordinarios. Eso depende de cada uno sabe cuánto gasta, cada uno sabe de qué tamaño quiere hacer el fondo de reserva. No hace falta que lo junten todo en un solo momento, sino van acumulándolo con el paso del tiempo. Instrumentos que sirven mucho para este fondo son los fondos comunes de inversión, los de renta fija, ya sea que te paguen en pesos o que estén atados a la inflación, o incluso tener ahorro en una moneda dura como es el dólar. Pero siempre la idea es tener dinero que esté disponible ante la más mínima necesidad y que no sea volátil, que no me suba, por ejemplo, la inversión un 10% un mes, pero me baje el 15% al mes siguiente, como podría ser una acción. Eso es para invertir a largo plazo. El fondo de reserva tiene que ser un fondo de inversión de renta fija lo más conservador posible para mantener el poder adquisitivo del dinero y tenerlo a disposición. Y bueno, ahora sí, el cuarto requisito, que es el que venimos repitiendo hasta el hartazgo, pero creo que es el más importante, es siempre pensar en invertir a largo plazo y en reinvertir los dividendos. Para poder aprovechar el efecto del interés compuesto es necesario que la inversión sea a largo plazo. A ver, por largo plazo yo quiero decir tiempo indefinido. Lo ideal sería 10 años. Es más, en Estados Unidos, por ejemplo, la gente invierte pensando a 20 o 30 años, ya invierte desde la adolescencia pensando en la jubilación. No les digo que vaya a ser siempre así, pero está bueno que cuando ustedes empiezan a invertir no se pongan un plazo, como diciendo, bueno, yo invierto esto y en un año veo, porque un año para lo que es inversiones es poco plazo. Tienen que invertirlo por tiempo indefinido, es decir, este dinero me sobra, yo sé que no lo voy a necesitar, lo invierto, voy obviamente monitoreando la inversión, viendo su rendimiento, pero no tengo un plazo fijo, sino que es indefinido, voy esperando a ver cómo va trabajando el interés compuesto. Y este interés compuesto se logra no solamente con la inversión a largo plazo,
sino con la reinversión de los cupones, porque si ustedes invierten en lo que nosotros recomendamos, que son algunos instrumentos de renta fija o acciones o fondos o ETFs, esos periódicamente cada 3 o 6 meses van pagando cupones. Y esos cupones es dinero que a ustedes les va a entrar en la cuenta. Bueno, ese dinero que a ustedes les entra, la idea es reinvertirla para que a su vez ese dinero genere más intereses. Y de esa manera se capitaliza y logramos intereses de los intereses que genera el efecto de la curva de interés compuesto que vimos al principio de esta presentación. A ver, para tirarles una idea, para que más o menos se hagan una idea, largo plazo es más de 10 años, preferiblemente 20 o 30, depende de cada uno, no es lo mismo. Lo ideal es que el chico empiece a invertir a los 18 o 20 años, pero si el que me está escuchando es una persona de 30, de 40 o de 50, bueno, también puede empezar a invertir. No va a aprovechar en su totalidad el efecto del interés compuesto, pero sí puede servirse por lo menos de una parte del mismo. Bien, esos serían como los 4 requisitos principales, y acá me quiero tomar un tiempo para hablar de algo que a ustedes les puede venir a la cabeza que seguramente han escuchado. Porque mucha gente por ahí dice que invertir o que la bolsa es azar, es como ir al casino, es una timba, y nada más alejado de la realidad. El problema es que actualmente se ha hecho famosa gente que está perjudicando la imagen de las inversiones o gente que no está totalmente capacitada para hablar de estos temas. Em, lo importante acá es que una vez cumplidos los requisitos anteriores, hay que elegir bien los instrumentos de inversión en los cuales van a poner ese dinero, sobre todo en una época como la actual, en los que abunda la publicidad de sitios o instituciones de azar. Es fundamental saber exactamente en qué se invierte, conocer cómo va a ser utilizado el dinero invertido y de dónde van a salir las ganancias. La bolsa negocia instrumentos que de una u otra forma tienen empresas o estados detrás y su valor y las ganancias dependen de ellos. Y esto quiero que les quede claro. En la bolsa, nosotros lo que estamos haciendo, después va a haber un video que explique realmente cómo funciona, pero a grandes rasgos lo que hace el mercado de capitales es juntar a gente que tiene capacidad de ahorro, que le sobra dinero y que quiere sacar una ganancia, que le presta ese dinero a otras personas que son dueños de empresas o que son estados, que tienen inversiones o proyectos en mente, pero que les falta financiamiento. Entonces, de ese dinero ocioso que tenían unas personas, sale la financiación para estos proyectos productivos y a cambio a la gente esta que financió se les devuelve el dinero con un interés, pero la gente sabe que el dinero que está invirtiendo está yendo a algo productivo. Em, y es fundamental invertir en cuestiones con esperanza matemática positiva, es decir, que en promedio se espera que la ganancia al realizar un experimento aleatorio o tomar una decisión sea mayor que la pérdida. ¿Qué quiero decir con esto? Lo ilustro con un ejemplo. No es lo mismo invertir en la bolsa, que yo sé que con mi dinero estoy financiando al crecimiento de una empresa o estoy financiando a un estado, que ir al casino. Porque cuando uno va al casino, pongamos el ejemplo de la ruleta. Ustedes saben que tiene 36 números y ustedes pueden apostar a par o impar. Me van a decir, bueno, es un 50% de probabilidad, o sale par o sale impar. No, porque hay dos números que son el cero y el doble cero que no cuentan como par ni como impar. Entonces el casino tiene más del 50% de las probabilidades a su favor. Está bien, la diferencia es mínima, será 52% el casino, 48% el cliente. Pero en la enorme cantidad de veces que se juega la ruleta, como tiene esperanza matemática positiva el casino y no los apostadores, siempre termina ganando el casino a largo plazo. Por más que eventualmente alguien pueda sacar dinero, a largo plazo eso es insostenible. O por ejemplo, me acuerdo de un juego que se hizo famoso el año pasado, que era de un dinosaurio en la computadora. Era un dinosaurio que venía corriendo y le caían meteoritos. Y había que poner dinero y sacar el dinero antes que el meteorito cayera. No tiene explicación, no tiene fondo eso. El que ponía dinero nunca sabía realmente en qué se iba el dinero. Eso era azar, eso era timba, honestamente. Entonces, tengan cuidado de cuáles son los instrumentos a los que ustedes apuestan. No vayan a aquello que ustedes no entiendan en el fondo de dónde va a salir la ganancia que les va a pagar. ¿Qué implica invertir en la bolsa? ¿Por qué les digo yo que la bolsa sí es un lugar seguro para invertir? Bueno, porque en la bolsa uno puede invertir a grandes rasgos, hay más opciones, pero estas son las principales. A grandes rasgos tenemos acciones, que representan una parte de una empresa. El accionista es dueño de un porcentaje de la empresa que compra. Si yo voy y compro una acción de YPF,
yo soy en un 0,0001% propietario, es decir, dueño de esa empresa, y mis ganancias están atadas al funcionamiento de la empresa. Si tiene ganancia la empresa, gano yo; si tiene pérdidas, pierdo. Pero yo sé lo que hay detrás. Si yo, por ejemplo, invierto en el Banco Galicia, en el Banco Santander, en Mercado Libre, yo sé que estoy atándome al riesgo de una empresa que funcione en la vida real. Esto también aplica a los CDRs. Los CDRs son certificado de depósito argentino, que en realidad representan acciones de otros países, por ejemplo Apple, Google, Microsoft. Yo, al comprar eso, también estoy siendo en parte dueño de una empresa en el extranjero. Por otro lado, tenemos los bonos u obligaciones negociables, que son títulos de deuda. En las acciones yo era dueño, corría el riesgo de ser el propietario de esa empresa. En las obligaciones negociables yo soy un acreedor de la empresa. La empresa, yo al comprar ese título de deuda, me debe dinero que me lo tiene que pagar en un determinado plazo y en un determinado monto. El tenedor de ese instrumento es acreedor del emisor, que puede ser una provincia, que puede ser una municipalidad, que puede ser el Estado Nacional o que puede ser una empresa. Y bueno, la ventaja que tiene por sobre la acción es que hay prioridad de pago por sobre el accionista, y en muchos casos tienen garantías especiales. Esto, como les digo, ya lo vamos a desarrollar más adelante. Y otro instrumento muy conocido son los fondos de inversión o ETFs, que en realidad son inversiones colectivas. El dinero que va a estos fondos, a su vez, se reinvierte en acciones u obligaciones negociables según el reglamento que tenga ese determinado fondo. Pero como ven, todo en la bolsa gira alrededor de empresas o de estados financiando proyectos productivos, de una u otra manera. Y este último párrafo es muy importante, porque ustedes tienen que recordar que todos los instrumentos del mercado de capitales pasan por exhaustivos controles de autoridades nacionales. No es tan simple como podría pensar uno, de que con su empresa formada con un par de amigos va al mercado y dice, bueno, yo emito acciones, yo emito obligaciones negociables. No, hay un montón de instituciones, como las calificadoras de riesgo, como la Comisión de Valores, como el ARCA, es el ex-AFIP, como la Inspección General de Justicia para el ámbito de la capital federal, o como el Banco Central de la República Argentina, que son instituciones oficiales de la nación que controlan en distintos aspectos a todas aquellas empresas que quieren invertir o emitir algún instrumento en el mercado de capitales. Esto no quiere decir que sea infalible. Hay empresas que han quebrado, hay obligaciones que han entrado en default, pero pasan por muchos controles antes, que eso es lo que le da seguridad al inversor. A diferencia por ahí de otros proyectos más de azar que no tienen ningún control de fondo, que nadie los revisa, eso es mucho más riesgoso. Nosotros acá sabemos que al pasar por estos controles exhaustivos, tenemos instituciones que están detrás protegiendo los intereses del inversor, y que de una u otra manera tenemos fundamento, sustento para cualquier acción legal que vayamos a tomar. Y por último, una pregunta que puede surgir es, bueno, está bien, quiero invertir en la bolsa, pero hay un montón de brokers, o agencias de bolsa, sociedades de bolsa. ¿Son todos confiables? Y en general, a ver, es importante invertir únicamente en sociedades de bolsa oficiales y matriculadas. Y justamente a esto me refiero con el control de la Comisión Nacional de Valores, porque para eso están las autoridades financieras de cada país. En Argentina, los bancos son controlados por el Banco Central de la República Argentina, por lo tanto, si ustedes van a abrir cuenta en un banco, revisen bajo qué matrícula del Banco Central de la República Argentina se encuentra ese banco, y las sociedades de bolsa por la Comisión de Valores. Los asesores financieros o agentes productores también tienen que estar matriculados por la Comisión de Valores para darle mayor seguridad al inversor. Esto ustedes es un registro público, pueden entrar a la página de internet de la Comisión de Valores, buscar registro de inscriptos o de profesionales, y ahí les va a figurar la persona, ya sea el agente productor y el número de matrícula, o el mismo broker con su número de matrícula. Y bueno, cada país tiene sus propias instituciones que regulan el sistema financiero. Los ejemplos que les estoy dando es para Argentina, pero si ustedes estuvieran, por ejemplo, en Estados Unidos, no es la CNB, que sería la Comisión Nacional de Valores, sino que es la SEC, la Securities and Exchange Commission. Pero la idea en sí es la misma. Todos los países tienen a las autoridades de contralor para el sistema financiero. Y bueno, esta es una captura de la página. Como ven, en la página oficial de la CNB, ustedes pueden ir a la página, a la parte de registros públicos, buscar a los agentes, y ahí ustedes escriben el apellido, razón social. Por ejemplo, si ustedes escribieran acá Nicanor Liceda, les va a figurar más adelante la matrícula 2256. Si escribieran Bull Market Brokers o Invertir Online, les aparecería los datos y la matrícula correspondiente, para que ustedes sepan
que realmente es un agente oficial. Yo tiré esos ejemplos porque son los ejemplos con los que yo trabajo. Pues ustedes son libres de buscar cualquier broker, pero es muy importante que antes de invertir ustedes se aseguren que sea un agente y una sociedad de bolsa matriculada. Bien, bueno, con esto terminamos el video de hoy, espero que les haya sido útil. Les dejo nuestros medios de contacto, el WhatsApp, el Instagram, y bueno, pueden comunicarse ante cualquier duda o consulta. No sé bien si será la semana que viene, pero a la mayor brevedad posible estaremos sacando los siguientes videos para poder ya darle un cierre a todo lo que es este curso introductorio al mercado de capitales. Sin más, espero que anden muy bien, nos vemos en próximos videos.